Ahí está. Muy Muy bien. bien. Entonces, quiero presentarles a José Manuel Menegazo. Él va a trabajar con nosotros el tema desórdenes de la conducta sexual, masturbación y pornografía. Eh, Le pedí a José Manuel que me mandara su CV pro vida, pero no me lo mandó, pero yo puedo decir algo de él, algo mucho o poco, pero él es el director, ¿verdad? De Juvid. Juvid es una asociación, organización, institución que trabaja todos los temas pro vida y de la cultura de la vida y de manera internacional ahora. Eh, Él tiene mucha experiencia en estos temas y en especial eh, puedo decir que no solo es lo que él va a hablar, sino lo que él es testimonio con su vida de estos temas. Entonces, para mí es un orgullo presentar a José Manuel en esta noche. Es un honor también estar aquí y compartir esto con ustedes. Así que los dejo, José Manuel, por favor. Yo sé que tendría que decir muchas más cosas de usted. Ha participado en discusiones en la OEA, en la ONU, en diferentes situaciones. O sea, tiene mucho, mucho, mucho que, ¿verdad? Entonces, José Manuel, lo dejo aquí. Faltan de entrar algunas personas, pero de repente van entrando a medio camino. Así que aquí lo dejo. Perdón, ya iba a empezar a hablar y ahorita me di cuenta que estaba... Mute. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está. Aquí estamos. Bueno, solo hago grande la presentación. Gracias, Margarita. Bueno, sí, mi nombre es José Manuel Menegazo y efectivamente Juví es una asociación, una asociación sin fines de lucro que efectivamente nuestra visión es forjar una cultura que custodia y promueve la dignidad humana, la sexualidad bien encausada, el matrimonio y la familia. Entonces, pues trabajamos todos estos temas en el campo educativo y formativo. Y bueno, eso es lo que hacemos. Gracias a Dios, pues justo el sábado estábamos cumpliendo ya 10 años de la institución. Cosas de Dios, empieza uno, dos, tres personas. Hoy, pues, vemos un equipo un poquito arriba de los 50 voluntarios. Y bueno, trabajando todos estos temas, dando todo tipo de eventos, o sea, formaciones, seminarios, congresos y charlas, y apoyando pues en donde se puede y ahí estamos a la orden. Uno de los temas fuertes justamente que trabajamos es el tema de la pornografía y todos los daños que esta hace. Perdón, Margarita, no sé si hacen una oración inicial o solo arranco. Solo arrancamos, pero si Ok, quisiéramos una oración, podemos hacerlo. Sí. voy a hacer una sencilla. Si quieren, si No, me pero es que no hay acompañan. oración sencilla. Le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos acompañe. Sí, ¿Sí? gracias. Si me acompañan en el Quiere nombre que, del Padre, sí, sí, perdón, en el nombre del Padre, hágalo. del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día, por todas tus muestras de amor en cada una de las circunstancias y en cada uno de los acontecimientos de nuestro día a día. Te pedimos nos ayudes a pesar pues del cansancio y de todo el peso que ya llevamos ahorita a estas horas, pues que nos ayudes igual a abrir nuestra mente, nuestro corazón para seguir aprendiendo, para seguir conociendo, formándonos más y que sobre todo sirva para hacerlo vida, para transmitirlo, para transmitir esa cultura de vida que es tan necesaria y pues siempre en última instancia la buena nueva del Evangelio y de ese Evangelio de la vida. Ayúdanos, protégenos, cubre todos los medios técnicos que a veces suelen fallar y, y bueno, que todo sea para tu mayor gloria y nuestra salvación. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, como les decía, uno de los temas fuertes que trabajamos es el problema de la pornografía, cómo la pornografía realmente hoy es un problema en la sociedad. Siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca. Y cómo esto va a ir ligado, lo voy a agarrar desde el enfoque de la pornografía y cómo eso va ligado ya a la masturbación y a otro tipo de desórdenes sexuales. Se pudiera hablar muchísimo de esto, pero vamos a tratar de sintetizar en los puntos más relevantes. Entonces, voy a proyectar la presentación. Eh,
Se mira bien ahí, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. Bueno, Está. como estamos en virtualidad, pues es un poquito difícil la interacción en algunos aspectos, pero quiero que por lo menos se hagan la introspección así muy a grosso modo. Yo les voy a hacer preguntas, les voy a dejar un momentito, unos pequeños segundos para que ustedes analicen eh, y tomen una conclusión de lo que les voy a preguntar. En esta primera diapositiva, ¿qué, qué piensan que es lo que se mueve? ¿Las líneas que están de fondo, los óvalos o ambos? No quiero que me contesten en recio, solo quiero que la miren bien la imagen y decidan ustedes allá en su casa qué es lo que se está moviendo o si ambas se están moviendo. Vámonos a otra imagen. ¿Quién de estas bailarinas está bailando está girando hacia la derecha? ¿Solo una, dos o las tres? Mírenla bien, que yo sé que ahorita les está traicionando la mirada. ¿Cuál de estas líneas horizontales es más larga? ¿La de la primera flecha, la de la segunda o la tercera? Bueno, con con estos pequeños trucos visuales, bueno, resolvámoslo, ¿verdad? Porque si no, también, qué chiste si no les digo cuál de todos y qué pasó. Bueno, para los que pensaban que se estaban moviendo las líneas de atrás, esa es la respuesta correcta. Como óvalos, las figuras semiovaladas ahí, no se están moviendo, solo se están moviendo las líneas de atrás. En esta, las tres bailarinas están bailando hacia hacia la misma dirección. No hay ninguna que esté bailando hacia una dirección diferente. Entre las líneas rojas y azules hacen esa ilusión óptica, digamos. Y en esta última, valga la redundancia, la última línea horizontal es la que es de un tamaño distinto a las otras dos. Es un poquito más larga. Las primeras dos son del mismo tamaño, pero la última es un poquito más larga. Ahora bien, si con tres imágenes tan sencillas pudimos engañar o nuestro cerebro se pudo engañar, porque, o por lo menos a mí, la de los óvalos, a pesar que miro que se movían, esas imágenes a veces las ha visto y yo decía, y veo que se mueven, pero realmente no se debe estar moviendo. Pero la de las bailarinas sí me engañaba a mí. Entonces, igual la de las líneas horizontales. Entonces, si con unas pequeñas imágenes nuestro cerebro puede estar engañado por lo que está viendo, algo similar pasa con la pornografía. Cómo la pornografía está generando un efecto fantasioso, una ilusión óptica, una fantasía, una mentira que termina creyéndola y en base a eso termina reaccionando de cierta forma que eso genera un gran problema después en la persona. ¿Cómo así? A ver, porque muchas personas pueden creer que la pornografía no hace ningún daño. O a veces piensan, pero si solo lo veo para mí, ¿qué daño le puedo estar haciendo a otros? Hoy vamos a descubrir cómo hace todo ese daño y cómo eso genera otro tipo de conductas. Y el primer daño que la pornografía hace en la persona es un daño, pudiéramos decir, físico o fisiológico, pudiéramos decir. De hecho, hoy le han querido llamar coloquialmente como esa nueva droga, que es una nueva droga. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando estamos viendo pornografía? Específicamente ¿qué pasa en el cerebro? En el momento que una persona está viendo pornografía, se activan muchas partes del cerebro y se empiezan a segregar muchos neurotransmisores y hormonas. Y se activa lo que se conoce como el circuito de recompensa. Dentro de las hormonas que se segregan, voy a mencionar solo estas dos. Se segregan bastante, se segrega también adrenalina, noradrenalina, serotonina, vasopresina, etcétera. Pero me voy a quedar con la dopamina y la delta FosB. ¿Qué pasa con la dopamina? La dopamina es este neurotransmisor, este químico que le dice al cuerpo, coloquialmente esta es la señal que manda, esto que estás haciendo produce placer, queremos volver a sentirlo.
¿Cómo hacemos para volver a sentirlo? Por ejemplo, la dopamina coloquialmente le llaman el opio bueno. Y la dopamina la segrega el cerebro cuando hacemos actividades sanas, como por ejemplo el deporte. ¿Qué pasa? Se genera un sentimiento de placer, un sentimiento de bienestar, porque la actividad que estoy haciendo me genera un gusto y algo bueno para mi cuerpo. Entonces se segrega dopamina. Por eso, algunos de ustedes que hacen, no sé quiénes harán aquí deporte, pues no, estoy viendo solo cámaras, no estoy leyendo ahorita nombres, pero me imagino que más de alguno de ustedes ha hecho alguna vez deporte. Y no me dejarán mentir, si han hecho algún deporte de una forma constante, más de 6 meses, por ejemplo, karate, natación, básquet, fútbol, lo que sea, gimnasio, no me dejarán mentir que cuando dejan de hacer, hay un momento en el que uno mismo siente la necesidad de tener que volver a regresar. Siente la necesidad de decir, ya me hace falta volver a hacer ejercicio, ya me hace falta volver a jugar fútbol, ya me hace falta volver a nadar, etcétera. ¿Por qué? Fisiológicamente existe esta razón, porque la dopamina manda esta señal al cuerpo de decir, esto está produciéndote placer y un bienestar. Tenemos que asegurarnos de repetirlo. Ahora bien, en este tipo de actividades, que son actividades sanas, las cantidades que el cerebro segrega son unas cantidades, podemos decir, bastante proporcionales y reguladas, digámoslo de alguna forma. Ahora bien, con la dopamina funciona esta es una proteína que se llama delta fosb. ¿Qué es lo que dice la delta fosb? Funciona similar a la dopamina, pero el mensaje que manda delta fosb es esto que está produciendo placer, tenemos que asegurarnos de recordarnos qué es lo que lo produjo para poder volver a repetir esa experiencia. Tomemos una foto 4D de lo que está pasando, del momento, de lo que estoy viendo, de lo que estoy haciendo, para eso archivarlo en el cerebro y recordarme a la hora que quiera volver a sentir esa sensación de placer y bienestar, voy a mi archivo, veo qué es lo que me lo produjo y voy a repetirlo. Esta es la señal que manda la proteína delta fosb. Repito, cuando son actividades sanas y buenas, el cuerpo igual las segrega, el cerebro las segrega. Y no es nada malo. Ahora, ¿cuál es el problema con la pornografía? Se ha descubierto que las personas que miran pornografía segregan la dopamina y el delta fosb, entre otros, en cantidades exageradas y desproporcionadas. Perdón. Desproporcionadas, que eso es lo que genera la adicción en las personas. De hecho, las personas que son adictas a las drogas, por ejemplo, este es uno de los problemas que tiene a nivel físico, a nivel cerebral, que segrega unas cantidades exageradas de dopamina y delta fosb. Y eso es lo que genera la adicción. ¿Por qué? Porque la persona empieza a querer otra vez más de lo mismo, más y más, porque como los disparos de dopamina fueron tan fuertes, fueron tan desproporcionados y exagerados, empieza a generarse esa dependencia. Ya se descubrió que la pornografía segrega estas dos sustancias en cantidades igual de fuertes que otras drogas. Incluso han llegado a descubrir que muchas veces se segrega todavía en cantidades más fuertes que personas que son adictas a la cocaína y a la heroína. O sea, estamos hablando de algo muy serio. Y esto, estoy hablando de un dato científico aquí. No estoy hablando de fe, no estoy hablando de creencias. Esto es algo que lo ha comprobado la ciencia y que ha causado un gran revuelo. Y es bueno descubrir este tipo de cosas porque ahí nos damos cuenta realmente cómo va y cómo está impactando a la persona. Entonces, estamos hablando realmente de una droga. Estamos hablando de una droga y eso es lo que la hace tan adictiva a la pornografía. Entonces, ¿de qué otra forma afecta en el cerebro? Las conexiones neuronales que se generan a raíz de este impacto visual. Y ojo, ni siquiera se está ingiriendo nada, no se está comiendo nada, no se está inhalando ninguna sustancia y sin embargo genera los mismos efectos. Imagínense lo fuerte que son esas imágenes a la vista y al cerebro a la hora de procesarlas. Y por lo mismo, las conexiones neuronales que se generan en el cerebro al ver pornografía son conexiones muy fuertes por ese mismo impacto. Y entre más se frecuenta la pornografía, esas conexiones de alguna forma, dijéramos, se van engrosando más en el cerebro, lo que hace
que los pensamientos que van en todas las carreteras del cerebro, que son todas las uniones neuronales, ¿qué va a querer o por dónde va a querer transitar más el pensamiento? ¿Por una carretera de terracería, una que está medio averiada, ahí un poco arruinada, o por una autopista? Probablemente la autopista va a ser lo más atractivo. Y la autopista son esas conexiones que se generan tan fuertes y que es por actividades constantes. Entonces, ay, alguien se le abrió el micrófono por ahí. Bueno, continuando, solo si pueden cerrar su micrófono. Entonces, continuando. Para poner un ejemplo aquí de las conexiones neuronales. Alguien que toque algún instrumento musical. Alguno de ustedes si toca guitarra o piano o algún otro instrumento, no me dejarán mentir que ahora es algo que hacen de forma casi automática, los movimientos de manos, la forma de tocar la guitarra, etcétera, sin ni siquiera tener que pensar cómo es el movimiento. ¿Por qué? Porque es una actividad repetitiva en la cual han agarrado mucha práctica que no les es necesario ya como volver a ponerle atención al tipo de movimientos porque ya lo saben, porque las conexiones neuronales son muy fuertes. Regresando al deporte, yo fui un tipo más de deporte que de artes y música, eso sí no fue lo mío, no es lo mío. Pero por ejemplo, deporte, natación, yo hice natación muchos años. Nadar un estilo específico, pecho, mariposa, dorso, incluso el estilo libre, requiere cierta coordinación que en la medida que uno más practica, lo hace de forma más natural, sin necesidad siquiera de pensarlo. ¿Por qué? Porque las conexiones neuronales se van fortaleciendo, se van engrosando y hacen que el pensamiento ya sepa bien qué actividad se hace cuando pasa por ahí. Entonces, esto pasa con la pornografía también. Se generan esas conexiones que cada vez se van engrosando más si la pornografía se sigue frecuentando. La buena noticia es que cuando se decide dejar la pornografía y empieza la lucha, se pueden ir deteriorando esas conexiones y redireccionando, digámoslo de alguna forma, ¿verdad? Y bueno, también se ha demostrado que literalmente hay una reducción del tamaño del cerebro, de la materia gris, cuando se está viendo pornografía. Se hizo un estudio de esto y unos doctores alemanes incluso mostraban las conclusiones y su sorpresa al ver este acontecimiento, que efectivamente era un poquito más pequeña la masa gris de la materia gris de las personas que frecuentaban la pornografía. Entonces, este primer gran daño que podemos decir es que se convierte en una droga para el cuerpo. Ahora bien, este no es el peor daño de la pornografía en la persona. Es un daño terrible, sí, pero no es el peor. ¿Qué es lo peor que le hace la pornografía a las personas? Y lo peor es esto: distorsiona la visión de la sexualidad. Este es el verdadero problema de la pornografía. ¿Por qué? Porque al distorsionar, al deformar lo que yo creo que es la sexualidad, distorsiono toda la realidad de lo que es el hombre. No podemos dejar de negar que eso es un punto importante para entender todo tipo de conductas sexuales anormales, digamos, o deformes, digámoslo así. Tenemos que entender bien que la sexualidad está arraigada a toda mi persona, no solo a mi cuerpo. Todos los cromosomas, todas las células de mi cuerpo, de todos nosotros hombres, los billones de células que tenemos, todas dicen XY. Todas las células de las mujeres dicen XX. Y todo eso te determina como sexo masculino y femenino en todo tu ser. O sea, en todo el conjunto de características a nivel físico, psíquico, e incluso a nivel afectivo y espiritual que nos determinan por cada sexo. Entonces la sexualidad va más allá de la genitalidad, va más allá del cuerpo. La sexualidad es toda la persona en su conjunto. Entonces, la sexualidad tiene un fin específico. Y ojo, o tiene un grado máximo de ejercicio como tal, digamos, que es el acto, digamos acto sexual, el nombre que más me gusta es el acto conyugal, la entrega total del cuerpo. Vemos que el cuerpo del hombre y la mujer son cuerpos complementarios, definitivamente. Un cuerpo de un hombre con un hombre no se complementan, de una mujer con una mujer tampoco. El cuerpo del hombre está hecho para el de la mujer y el cuerpo de la mujer está hecho para el hombre. Entonces,
culmen, digamos, del ejercicio de la sexualidad es la entrega total, el acto pleno entre el hombre y la mujer, y por ende alcanzar la felicidad. Aquí voy a hacer una especie como de paréntesis. Muy fácil, una operación lógica muy, muy fácil. Si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor, el hombre fue creado para amar. Todo hombre busca amar y ser amado, ¿cierto? Todos nosotros buscamos amar y ser amados. Y por ende todos buscamos también la felicidad. Es parte de la esencia natural del ser humano, buscar la verdad, el amor, la felicidad. Todos lo queremos, a pesar que a veces nos vayamos por falsos sustitutos, pero todos queremos eso. Entonces, si Dios hizo al hombre, cuando creó al hombre, incluso en Génesis, dice, cuando creó cuando hizo, valga la redundancia, creó toda la creación, dice, vio que era bueno. Cuando crea al hombre, dice, vio que era muy bueno. Muy bueno, solo el hombre dice eso, el culmen de la creación. Si creó al hombre muy bueno, la sexualidad en el hombre es muy buena. Esto es importante, que tengamos una visión positiva de la sexualidad, porque en el plan de Dios la sexualidad es muy buena. De hecho, la sexualidad expresa el ser mismo de Dios. Esto ya es otro tema, aquí ya me estoy metiendo a teología del cuerpo y demás, pero creo que es importante mencionarlo. Entonces la sexualidad tiene hasta la capacidad de expresar a ese ser mismo de Dios, que es un Dios comunidad de comunión mutua de amor y de entrega total. El hombre puede expresar eso a través de su sexualidad en el acto pleno, en el acto sexual. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el fin de la sexualidad? ¿Cuál es su grado máximo? Lograr a través, de ese acto sexual, lograr la plena comunión entre el hombre y la mujer. Ese es el verdadero fin. El fin no es el placer. El placer es un componente que está en la relación sexual. Sí, cierto, y Dios lo quiso y Dios lo puso ahí, totalmente. Pero el fin es la comunión de cuerpos y almas, la comunión plena entre el hombre y la mujer. Ese es el fin del acto sexual, el fin, o sea, el ejercicio máximo de la sexualidad que podemos hacer. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo estoy metido en la pornografía? ¿Qué pasa cuando yo decido, bueno, y de forma inconsciente incluso, porque cuando uno entra en la pornografía, el gran problema aquí es que yo estoy distorsionando toda esta visión de forma inconsciente incluso. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que estoy viendo es lo normal. Entonces, vamos a ver cómo distorsiona mi visión y cómo eso afecta en todo mi ser y en lo que debería ser realmente la sexualidad. A ver, ¿saben qué? Tenemos un pequeño... Denme un segundo, estoy viendo que me estoy quedando sin carga, pero no miro mi cargador. Y ese sí es problema. Denme un segundito. Ya lo vi. Ahorita regreso. Listo. Ya lo conseguí. Ahí estamos. Podemos continuar. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo distorsiona mi visión de la sexualidad la pornografía? Vámonos a ver los ejemplos reales, prácticos. Primer punto. Cambia mi estándar de la belleza, sobre todo, o sea, del tema de la belleza física. Cambia el estándar y pone el estándar en algo casi inalcanzable. ¿Qué significa esto? Yo veo a estos actores porno, a estas actrices, y creo que ese debe ser el estándar y creo que eso es lo que debo empezar a buscar. Ojo, todo esto lo empiezo a maquinar de forma inconsciente, no es que yo lo haga de forma consciente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cambia el estándar de belleza física, por ejemplo, el hombre empieza a buscar en las mujeres esos atributos que mira en la pornografía y empieza a buscarlas en función de, por ejemplo, sus atractivos sexuales o las partes de su cuerpo, como el pecho, como las caderas,
que puedan ajustarse o sean lo más cercano posible a lo que la persona, a lo que el hombre está viendo en la pornografía. Entonces cambia totalmente el estándar de belleza física. En la mujer pasa un poco similar en ese sentido. Creen que mucho de lo que tienen que encontrar en el hombre es lo que han visto ahí y al final de cuentas, como digo, es casi inalcanzable. Es una realidad que la mayoría de actrices, la mayoría de actores están operados muchas veces, no solo del cuerpo, de la cara, incluso muchas escenas, una gran parte son modificadas con la tecnología. Han logrado incluso hacer escenas totalmente ficticias. Imagínense eso, o sea, cosa curiosa, cosa rara, pero han logrado hacer escenas hasta ficticias solo con tecnología y pareciera que son seres humanos reales, obviamente, ¿verdad? Nadie imaginaría que fue con pura tecnología. Y te pintan una mujer perfecta, te pintan un hombre perfecto físicamente hablando. ¿Qué pasa? En la realidad eso no es cierto. Todos tenemos nuestros defectos, todas las mujeres, todos los hombres van a tener, no van a lograr llegar a esa medida, o la mayoría, digámoslo así, no van a lograr llegar a esa medida y eso genera a veces cierta frustración, cierto rechazo, incluso hasta problemas de autoestima. Entonces, sobre todo cuando el problema de la pornografía se da en parejas, eso daña muchísimo la autoestima de la pareja cuando se entera, porque muchas veces la persona o el que es adicto prefiere la pantalla, prefiere la ciencia ficción a la realidad, prefiere la realidad de estar con su esposa o con su esposo y obviamente esto daña a la otra persona profundamente. Entonces cambia el estándar de belleza física, ese es el primer problema de distorsión. Luego, esta del Tigres también cambia la forma en cómo yo veo a la otra persona. La otra persona ya no es un don, ya no es alguien a quien yo me entrego, que esa es la verdadera lógica del amor, yo me entrego a ti, cambia la dinámica y hace, ¿qué tienes tú que darme? ¿Qué puedo obtener de ti? Esa mirada como la de este tigre, es esa mirada depredadora que ve al otro como alguien a quien quiero poseer, alguien a quien quiero cazar, digámoslo de alguna forma, y quiero ver qué puedo obtener de él, qué puedo obtener de ella, qué placer tenés tú que darme. Y entonces, en vez de amar, empiezo a utilizar. Y luego, ¿qué otra forma? Empiezo a imitar lo que estoy viendo. Claro, como les digo, todo esto es de forma inconsciente. Empiezo a tener las mismas conductas en la vida real de lo que yo estoy viendo en la fantasía. Todos aquí de pequeños, bueno, aquí ahorita que ven esta imagen de Spider-Man, les pongo un ejemplo muy claro. Mi hijo de 3 años, que los acaba de cumplir también el mes pasado, hace poquito, curiosamente, porque no es mucho de ver, casi no mira caricaturas, pero decidió que le encantaba Spider-Man. Y Spidey se llama, es como el Spider-Man bebé, digamos, o de niños. Es como ahora una versión Spider-Man, como que si fuera un Spider-Man niño. Entonces se llama Spidey. Le encanta Spidey, nunca lo había visto, pero vio a su primo disfrazado y le encantó y decidió que le encanta Spidey. Pues ahora ya vio la caricatura, obviamente. Y él empieza a jugar de que tira telarañas y empieza como a saltar de gradas en gradas. Hoy, por ejemplo, nunca lo había hecho. Yo estaba abajo de unas gradas y saltó desde la tercera grada al suelo, digamos, ¿verdad? Porque Spider-Man lo hace. Y yo estaba ahí, y bueno, cayó bien, sorprendentemente, y yo, qué bueno, medio le hice la bulla, pero a la vez también, mira, mijo, o sea, como diciéndole, no hagas ese tipo de cosas, te puedes lastimar, yo sé que sos Spidey, pero hay que tener mucho cuidado, por favor. ¿Qué pasa? Inconscientemente él quiere hacer lo mismo que mira que hace Spider-Man. Y todos aquí de chiquitos, por lo menos los hombres, el superhéroe que teníamos, queríamos hacer lo que hacía el superhéroe. Las mujeres, la princesa que veían, querían vestirse igual y querían que llegara el príncipe azul también y querían hacer el mismo baile y etcétera. Buscamos imitar lo que estamos viendo. Con la pornografía pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Empiezan a tener las mismas conductas sexuales. ¿Y cuál es el problema de la pornografía? Que te enseña una versión ficticia de lo que es el acto sexual. Desde cosas tan sencillas como la duración de un acto sexual hasta la forma de manifestaciones. En la pornografía, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que producir placer, supuestamente, y ese placer tiene que durar cantidades que en la vida real no es así.
una relación sexual en la vida real promedio se estima que dura entre 3 y 5 minutos. Exagerando puede llegar a 6, 7. En la pornografía pueden llegar a ver videos de hasta 20, 30 minutos y entonces empiezan a creer que esa es la realidad. Y empiezan a creer que eso es lo que tienen que hacer o así tiene que ser en la vida real. Y si no es así, algo está fallando o él está fallando o ella está fallando. Entonces empieza ese problema de ir a repetir patrones. Y van a ver, bueno, me voy a adelantar con una estadística. Tan serio es esto como que está comprobado que en la pornografía en 8.8 para ser exactos, de cada 10 escenas hay violencia, ya sea física, agresión física o verbal hacia la mujer. Recordemos que la pornografía es principalmente un producto para hombres. Ojo, no quiere decir que las mujeres no lo estén consumiendo. 1 de cada 3 mujeres abajo de 25 años está consumiendo pornografía, pero es un producto que fue hecho para hombres, digámoslo así. De hecho, al principio, los primeros eslogans de las grandes empresas pornográficas como Playboy era Entertainment for Men, entretenimiento para hombres. Pero bueno, regresando a eso, entonces, ¿qué pasa? Si en 9 de cada 10 escenas estás viendo que le están pegando a una mujer o que la están maltratando o que la están tratando como que fuera un trapo, inconscientemente, ¿qué va a ir a hacer esa persona en su vida sexual? En el mejor de los casos, si está casado con su esposa, ¿qué es lo que van a ir a hacer? Y ahí es donde empiezan a derivarse muchas deformaciones de la sexualidad. Ahí es donde empiezan la violencia sexual, el abuso sexual infantil, todo tipo de actividades donde puede llegar incluso hasta actos homosexuales, actos zoófilos, actos necrófilos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la pornografía lo que te vende es el placer. El fin es el placer, no importa a través de qué medio. Y el medio se vuelve la persona. Entonces no importa incluso con quién, lo importante es que sintas el placer que la pornografía te hace sentir. Lo importante es que alcances esos niveles de placer que la dopamina segregó en tu cuerpo y que vayas por ellos. Y entonces aquí viene el otro problema. Y uno de los más serios a la hora de distorsionar la visión de la sexualidad. Y es que cada vez necesitas actividades más intensas. Cada vez necesitas experiencias más extravagantes. ¿Por qué? Porque lo primero que excitaba a la persona que estaba metida en la pornografía ya no le excita más. Se acostumbró a ese primero. Si su primer contacto las primeras caídas, digamos, en la pornografía fueron voy a poner el caso cuando era en mi época, revistas. Esto ya no es muy común hoy. Hoy todo es casi internet, ¿verdad? Pero bueno, revistas, digamos. ¿Qué pasa? Eso generó un primer impacto, sí. Mucho interés, mucha curiosidad y mucho, lo que les decía con la dopamina, quiero volver a hacerlo. Pero ¿qué pasa? La persona sigue viendo revistas, digamos, y va a llegar a un punto donde ya se acostumbró a ese nivel a ese grado, digámoslo así, y ya no lo excita lo mismo. Entonces necesita algo más fuerte. Pasa a películas, pasa a imágenes, películas, después películas más fuertes, después con sexo más explícito y pornografía más explícita, luego con pornografía de distintos tipos. Y así se va volviendo una bola de nieve. Y esto tiene lógica a nivel cerebral también. ¿Por qué? Porque las cantidades de dopamina ya no se segregan de la misma forma. Como digo, si es la misma actividad desde el principio y pasa cierto tiempo con la misma actividad, como el mismo cerebro también se acostumbra, ya no segrega las mismas cantidades. Entonces es como mandar la señal de decir, mira, esto ya no está excitando lo suficiente, necesito algo más fuerte para volver a disparar la cantidad de dopamina y delta fosfato que disparaba antes. Entonces, una cosa va llevando a la otra. Puedo decirlo casi sin temor a equivocarme. Y eso que he venido trabajando en este tema desde hace mucho tiempo. Tengo una certificación incluso para tratar la adicción a la pornografía. Y toda la gente que está frecuentando pornografía nunca se ha quedado con lo primero que lo metió en ese mundo. Nunca se ha quedado solo con eso. Siempre ha ido a actividades
con mayor, ¿cómo dijéramos? Sí, con mayor grado sí, mayor grado de pornografía explícita, digámoslo. Siempre han avanzado, siempre ha habido una gradualidad en la que cada vez están buscando más tipo de actividades. Y he escuchado, se los digo, de todo. Y de gente que pudiéramos decir está llevando una vida normal, que tiene un trabajo, que tiene una familia. Gente que es soltera, pero es exitosa y es honrada, o que tiene otro tipo de virtudes, pero no les miento, he escuchado desde gente que incluso dice que su tendencia homosexual se derivó por la pornografía, y me lo han dicho a mí en primera persona, hasta otras personas que llegan a tener relaciones sexuales con cadáveres, porque dicen que necesitaban algo más extremo porque ya no encontraban con qué excitarse y no podían dejar la pornografía. Y como les digo, esto yo lo he escuchado, me lo han dicho a mí directamente. Aquí hago la publicidad. En Jubit tenemos un proyecto 180 grados, se llama Dale un giro a tu vida, deja la pornografía atrás. Entonces es un programa más o menos de 2 meses y medio, 3, en donde damos las herramientas para poder salir del vicio. Y claro que dependen qué tan metido esté la persona en pornografía, muchas veces ya necesita ayuda todavía más profesional, ya psicólogo, psiquiatra y demás, ¿verdad? Pero damos todas las herramientas necesarias para poder salir. Y en esto, pues, toca mucho esa asesoría uno a uno. Entonces uno ha escuchado tantas cosas de tantos matrimonios o personas que llevan tanto tiempo casados y uno de los dos lleva años con adicción a la pornografía y la pareja no lo sabe, por ejemplo. Entonces, vemos que esto es muchísimo más serio. Esto es una verdadera pandemia, está destruyendo vidas en silencio. Entonces, al final de cuentas, este es el gran problema. A la hora de distorsionar tu visión de la sexualidad, vas a vivir tu sexualidad justo para lo contrario, para lo cual fue creado por Dios, que es para el verdadero amor y la comunión. La pornografía te enseña de todo, menos lo que realmente el sexo es, menos lo que realmente la verdadera comunión es. Entonces, al distorsionar esto, destruís lo más sagrado que hay en el hombre, y es su capacidad de amar. Y ahí somos los seres más desgraciados del mundo, cuando no somos capaces de amar. Dice Monseñor José Ignacio Munía, un excelente obispo español de San Sebastián. Justo leía un libro de él hace no mucho, que hablaba de todo, de la sexualidad como tal. Muy bueno el libro, me gustó mucho. Y una de las frases que hablaba con respecto a la pornografía me gustó. Decía, la persona que empieza con pornografía se convierte en el tiempo en un incapacitado para amar. Me pareció una frase muy buena y tiene toda la razón. Este es el peor daño que hace la pornografía. Por eso les digo, el daño físico es terrible y es difícil de pasarlo como cualquier otra adicción, cuando ya está en niveles de adicción serios. Cuando todavía es rescatable, hay que poner manos a la obra y reaccionar rápido. Pero aún cuando está en grados avanzados, siempre se puede salir. Esto es algo importante, siempre se puede salir. Claro, qué tanto vaya avanzado el cáncer, qué tan fuerte será los medicamentos, la radioterapia y la quimioterapia. Entonces, pero siempre se puede salir de la pornografía. Pero al final de cuentas, el daño físico no es el más grave. El más grave es la distorsión de la visión de la sexualidad, porque eso destruye tu capacidad de amar. Esto es lo que más me interesa que se les quede del tema de la pornografía, que se convierte en una droga que distorsiona tu visión de la sexualidad y destruye tu capacidad de amar. Te destruye como persona, a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel afectivo. Y por tanto, espiritual. Por supuesto, destruye tu relación con Dios. Entonces, al final de cuentas, ¿qué pasa cuando yo empiezo con la pornografía? ¿Cuál termina siendo el resultado? Se deshumaniza el sexo, se huye de la realidad y se incapacita uno para amar, como les decía. Y ahí es donde vienen amarradas, esto también se los digo sin temor a equivocarme, toda la gente que está viendo pornografía siempre va asociado con otro tipo de actos como la masturbación, como las relaciones sexuales, como el adulterio y todo tipo de actividad sexual
que la persona pueda fantasear y querer llevar a la realidad, pero siempre van amarrados. Nunca se queda solo en pornografía. La pornografía siempre desata todo este tipo de desórdenes. Entonces ahí es donde viene el gran problema. Muchas veces, ¿qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Primero el desorden sexual y después la pornografía o viceversa. Difícil decirlo, en cada caso puede ser distinto, pero en muchísimos casos lo que detona una mala vivencia de la sexualidad fue un primer contacto con la pornografía. Entonces, por eso es bien importante. Y para que veamos, para que ustedes vean el impacto que está teniendo, porque pueden decir, bueno, sí, este tema es muy serio, definitivamente. Pero, ¿qué tanto está afectándole a la gente? Porque pues de repente solo son unos cuantos, de repente solo son los hombres. Ya les adelantaba un poquito algunas cifras, pero vayámonos a lo que tenemos hasta el día de hoy. Existen más o menos, esto es un cálculo que hicieron en la revista The Economist, que habla sobre temas de economía justamente, y pues haciendo un estudio de esto, concluían que podían haber desde 750 hasta 800 millones de páginas web pornográficas. Imagínense esto, 800 millones de páginas web pornográficas. ¿Cuánta oferta hay? Quiere decir que la demanda está altísima. Si no, no hubiera tanta oferta. Y lastimosamente el 20% de esas páginas, la gente se mete a buscar pornografía infantil. Un tema súper serio que incluso tiene consecuencias legales. Ojalá toda la pornografía lo tuviera, lastimosamente no. Pero por lo menos se sabe que en la pornografía, el tema de pornografía infantil es ilegal. Entonces, y ahora este dato es más preocupante todavía. Uno de los portales, el mejor rankeado, digamos, a nivel internet, el que tiene el mayor número de vistas, de visitas, y que incluso estaba, por lo menos hasta el año pasado, estaba en el top 30 páginas del mundo. Top 30 páginas del mundo de gente que entra al sitio. Solo ese sitio web pornográfico tenía 42 mil millones de visitas en un año. Esta estadística es del 2019. ¿Por qué? Las del 2020 no las sacaron, no las han hecho públicas, ni las van a hacer seguramente, porque están enfrentando temas, están enfrentando temas de juicio. Los tienen enjuiciados en Estados Unidos por temas de violencia sexual y por incitar la trata de personas. Y espero yo que de verdad son culpables efectivamente, pero espero que de verdad haya una sentencia digna del delito. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que a raíz de esto, obviamente, sacar estadísticas del crecimiento de todo lo que se está viendo en su página no les conviene. Entonces no sacaron las estadísticas del 2020, pero en el 2019 sí las sacaron. Y 42 mil millones de visitas tuvieron en un año. Y esto solo es un sitio. Imagínense que estamos hablando que hay 800 millones. 115 millones de visitas por día recibía esta página en ese momento. Otras estadísticas alarmantes para que veamos que realmente esto es una pandemia. Es un tema, incluso yo lo digo mucho, lo escuché también en la capacitación que yo tuve de España. Lo decían, este es un tema de salud pública. Incluso he tenido la oportunidad de interactuar con la que fundó Culture Reframe. Se llama, ellos son ingleses. Gail Dines se llama ella. Hemos tenido incluso un Zoom, estuvimos en Zoom platicando un par de temas de esto, y ella es la que ha trabajado muy fuerte en Inglaterra para que se tome que la pornografía es un problema de salud pública. Entonces hablábamos, era interesante lo que decía, pero efectivamente las estadísticas lo demuestran. Y una de las estadísticas incluso decía que casi el 7% de la población mundial es adicta a la pornografía. Esto equivale aproximadamente, si estamos hablando que más o menos ya estamos casi llegando a los 8,000 millones. Estamos hablando que un 7% pudiéramos decir que es aproximadamente 500 millones, 500 y pico de millones, tal vez. Ahorita estoy haciendo solo números con la mente, no es un dato exacto porque no tengo aquí la calculadora, pero
Imagínense cuánta gente adicta a la pornografía. De hecho, en España el 86% de terapias sobre temas de conductas sexuales que quieren cambiar, el 86% es por adicción a la pornografía. Y bueno, con las últimas estadísticas con las que los quiero asustar, 80% de los jóvenes a nivel mundial frecuentan pornografía. Esto equivale a más o menos a 980 millones de jóvenes que están viendo pornografía de forma frecuente, pudiéramos decir, o muy frecuente o esporádicamente, pero que la están viendo. Otra estadística alarmante, para que veamos que tiene un impacto social. No solo me afecta como persona, de hecho, si yo como persona estoy afectado, de alguna forma afecto a la sociedad también. Y tiene un impacto social la pornografía. El 22% de las víctimas de trata de personas a nivel mundial, que según la Organización Internacional del Trabajo pudiera llegar a equivaler entre 4.6 y 7 millones de víctimas, son víctimas que se utilizan para temas temas sexuales, prostitución, abuso y pornografía. Es decir, pudiéramos estar hablando que existen entre 5 y 7 millones de víctimas de la trata de personas que están siendo utilizadas para la prostitución y la pornografía. Este es un dato preocupante. Y esto va a seguir creciendo en la medida que la demanda continúe. Mientras la gente siga viendo pornografía, va a seguir habiendo demanda. Mientras siga habiendo demanda, van a tener que ver cómo siguen generando la oferta. Y para seguir generando la oferta, mucha gente no está ahí de forma voluntaria. Ahí está el problema, como les digo, también de la trata de personas. Se fomenta la trata de personas también. Entonces, es un problema de una magnitud colosal que tenemos que ver qué hacemos para resolver. Ya les decía la estadística de las agresiones a la mujer, física y verbal. Era aquí también, solo para agregar. Y en los últimos estudios se calculaba, les estoy hablando, hace más o menos 8 años, los estudios decían que el primer contacto con la pornografía era entre 11 y 12 años, según los resultados que obtenían. En los últimos, hace 3, 4 años, y estas estadísticas son más de los países como Estados Unidos, Inglaterra, España, Alemania, países que son muchísimo, son potencias y de alguna forma sí se meten un poquito más a estudiar estos temas por impacto social. Llegaron a concluir que había bajado hasta 8 años la edad promedio del primer contacto de la pornografía de los jóvenes. Imagínense un niño de 8 años que todavía está creciendo el cerebro, por supuesto que no se ha terminado de configurar bien el crecimiento de la persona y ya empieza a ver esa imagen distorsionada de lo que la sexualidad es. Obviamente va a creer que eso es lo normal. Imagínense con qué ideas va creciendo y al crecer con esas ideas, en qué desemboca al final de cuentas. Y bueno, estas ya son estadísticas extra que tengo por ahí. Esta es una muy peculiar. Cuando fue el COVID, esta página web decidió, muy generosos ellos, decidieron darle pornografía gratis, sobre todo a los países que sufrieron, por ejemplo, España e Italia, que fueron de los primeros países donde se escuchó el encerrón y de los casos de los que tenían las peores estadísticas en Europa, pues decidieron que todos los que fueran de España y de Italia, sobre todo en Italia, que iban a tener acceso gratis a todo su contenido pornográfico. Y a nivel mundial, pues obviamente el encierro fomentó más la pornografía. Miren, estos fueron los crecimientos y esto fue durante los encierros en el 2020. Ay, no tengo... A ver, les voy a decir el dato, porque a nivel mundial aproximadamente llegaba a los picos entre el 22 y 24%. En Italia llegó al 60% y en España también rozó entre el 50 y 60% de crecimiento de consumidores de pornografía en esos países de forma interanual, digamos, ¿verdad? Entonces, al final es un poquito esto. ¿Qué pasa con la pornografía? Te están vendiendo una mentira de lo que la sexualidad es y de lo que el ejercicio de la sexualidad es, de lo que el acto sexual realmente es.
La pornografía te enseña a utilizar personas. La pornografía te enseña a buscar el placer por encima de todo, no importando incluso cuál sea el medio. Por tanto, termina deformándote y termina distorsionando esa visión, como decía, destruyendo esa capacidad de amar. Y en el fondo, muy en el fondo, la persona que busca la pornografía, muy en el fondo puede haber un valor detrás por la cual lo está buscando. El problema es que a la hora de buscar ese valor está yendo al lugar equivocadísimo. Muchas veces la persona lo que quiere en el fondo simplemente es ese sentimiento de profundo amor. Es ese sentimiento de conexión, aunque sea a través de la pantalla, que ahí es donde está todo el error. Pero en el fondo tal vez lo que quiere es una verdadera conexión humana. Entonces, muy en el fondo hay que ir a la verdadera raíz por la cual la persona entró a la pornografía. Y no solo llegar a conclusiones como fue por curiosidad, fue porque alguien más se lo enseñó. Probablemente en muchos casos fue así, accidentalmente tuvieron su primer contacto, sí. Pero ¿qué los hizo quedarse en la pornografía? ¿Qué había de fondo? ¿Qué era lo que querían buscar en la pornografía? Que obviamente la pornografía no se los iba a dar. Solo les está dando una versión pirata, una versión imaginaria, una ciencia ficción de la verdadera sexualidad. Les está dando esa versión Mike, por decirlo así, en vez de la versión Nike. Les está dando la versión chafa, digámoslo así, y nadie, al final de cuentas, quiere algo chafa. Todos queremos algo original, todos queremos lo auténtico. Lastimosamente, muchas veces nos conformamos con esa versión pirata. Porque nos conviene, porque me acostumbré, porque no me atrevo a buscar algo más o no me atrevo a salir de esto o me cuesta o no puedo, pero terminan quedándose con, como decían en algún momento, con estos falsos sustitutos. Entonces, esta se me fue de más porque esta de hecho ni siquiera es la publicidad de ahorita del proyecto 180 grados, miren, pero aquí aprovecho a hacer el anuncio publicitario. Pero bueno, por el tiempo quiero ir terminando aquí. Quiero incluso, si ustedes me permiten, quiero compartirles un video para que vean que no solo al consumidor le afecta, el distribuidor, el productor, no le interesa tu vida, no le interesa si vas a ser feliz o no, le interesa que consumas. Pero también para que vean desde el lado de quienes se meten en la industria. Este es un video de una ex actriz porno que pues en 4 o 5 minutos narra la experiencia de lo traumático que fue para ella y de pues su experiencia toca mucho, ¿verdad? Quiero que le pongan mucha atención. A ver. Espérense, ¿cómo? Escucha. I knew that fame happened. Sí se escucha. Muy bien. Go out in public and get recognized. That it wasn't just at porn conventions. And when it happened, I freaked out. I was like, oh my gosh, this guy said, hi, Angela, at the gas station. And I thought, oh, this is it. I've arrived. I remember coming home to this beautiful marble floor, gorgeous counters. And I went up on the counter and I just laid there and I cried. Because earlier that day, this old man was on top of me and he was sweating all over me and his sweat would drip into my eyes. And I just look and I just stare at the money because the only difference between rape in that moment was the money. And that's what my life became about. I no longer had friends. I didn't have my family. Money is what I'd have in one hand and a bottle of alcohol in the other when I went to bed. Pornography took everything. I love cooking. Obviously, by looking at me, I'm one of the only ones that know how to cook. That's why I have this size. You definitely don't have to film that part. Pretend like I don't have any bad habits.
So I had a great life. I was born 5'8". I've only grown 2 inches since 3rd grade. And my father was a preacher. I was constantly trying to better the world, be a better person, change lives. This is me as a youth pastor. I was about 21 years old in this picture, and this is what I looked like when I got raped. My whole dream of life was gone. Everything that I wanted to grow up to be died on the pavement. I went from that to a party, and this guy owned this website. The model had flaked, and I was like, sign me up. I didn't call myself a porn star because I didn't know what I was doing. I just lost my virginity. I don't know up from down. But quickly people coached me. And I was booked, and I was $400. I now had the reality that there was a price tag on my body. There was harsh sex, but it took my mind off the pain. Like, if my sex was painful and the harder and crazier it was kind of like the more you beat me up, the more you slap my face, the more violent you are to me. Like, maybe I deserve this. And that was my new life. And I remember hating when clients would say, I love you, Angela. I'm like, please, anything but that. You can do anything to my body, but do not say that you love me. Love was a word that messed me up big time. I would pop as many pills as I could get my hands on, and then just drink and drink and drink, trying to overdose. When I would wake up from my suicide attempts, I would get drunk, and like, it was that realization that I hated who I became. I hated money, and it was killing me. And at the very end, I called my parents when I said, I really messed up. That was the night my parents answered the phone. So through recovery, my parents have been there. When I traded in porn, I got my family back. Now we talk every single day. There is nothing that is worth the life I chose. Now that I'm out of the industry, I want to be a wife, and I want to be a mother. And one thing that I really want is I want to be a friend. I want the truth to be known about porn. Esta es una excelente página que tiene muy buenos recursos, sobre todo aborda mucho desde una perspectiva muy científica, digamos, o los últimos recursos, estudios acerca del cerebro y de algunos otros temas que llaman la atención. Fight the New Drug se llama. Tiene muy buenos puntos también de todo el tema para luchar contra la pornografía, por eso se llama así. Luchemos contra esta nueva droga. Entonces, al final de cuentas es esto. En la medida en que yo distorsiono mi visión de la sexualidad por la razón que fuere, en cantidades de casos es por la pornografía, yo voy a destruir mi capacidad de amar. ¿Por qué? Porque la forma en cómo voy a vivir mi sexualidad no va a ser esa forma que me va a llevar al verdadero amor, a la verdadera felicidad, a la cual Dios lo creó desde el principio. Entonces, este es como lo importante que quería transmitirles hoy para que viéramos realmente cómo es necesario luchar contra esto, cómo es necesario incluso ayudar a cuando sepamos que hay casos, saber referirlos, saber en las medidas de mis posibilidades cómo puedo colaborar también. Pero al final de cuentas, este es el mayor peligro que estamos teniendo y por qué hoy hay, irónicamente, en la época donde la bandera de la libertad y de la tolerancia es de las que más se proclama,
Hoy no podemos decir que hay tabú. Tabú es con respecto al sexo, a la sexualidad. El que quiera buscarlo y encontrarlo en internet, o sea, hasta el más pequeño que lo quiera buscar, lamentablemente va a encontrar. Va a encontrar cualquier cantidad de información, cualquier cantidad de basura, algunas veces buenas fuentes también que pueden dar un buen enfoque, pero el punto es que ya no es un tabú. Y lo más curioso es que la gente creía que como esto era un tabú, no eran felices con su sexualidad, que necesitaban vivirla libremente, que necesitaban darle rienda suelta, y los resultados han sido totalmente lo opuesto. ¿Qué ha pasado? Entre más libres somos, entre más la gente más activa vive sexualmente, ¿cuáles han sido los resultados por otros lados? Más depresiones, más suicidios, más mamás solteras, más abortos, la ideología de género donde la persona ya ni siquiera sabe reconocerse como hombre y mujer. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? No es que se esté hablando mucho de sexo y viendo mucho sexo. El problema es que no se sabe realmente para qué es la sexualidad. No se sabe realmente cómo o para qué la quiso Dios y cómo vivirla de acuerdo a su verdadero objetivo, a su verdadera finalidad, para que me haga feliz y encuentre el verdadero amor. Lo que están encontrando es todo lo contrario. Entonces necesitamos restaurar la visión de la sexualidad y esto genera esa convicción para dejar todas estas conductas y todos estos detonantes como la pornografía, que son los que de alguna forma minan mi capacidad de amar. Entonces, quiero cerrar con esto. No sé si hay dudas o no sé, Margarita, cómo Sí, procedemos ahorita. gracias, José Manuel. Gracias por su excelente charla. La verdad es que siempre que lo escucho aprendo algo más. Gracias, de verdad. Creo que para todos también ha sido como un abrir los ojos a esta realidad y más que abrir los ojos, también el compromiso a hacer algo, ¿verdad? A hablarlo, a decirlo, a abordarlo Ujú. con nuestros jóvenes, con nuestros niños y ver qué está en nuestras manos poder hacer para evitarlo o para erradicarlo o ver qué se puede hacer, ¿verdad? Entonces, gracias, José Manuel, excelente, como siempre, gracias. No hay a la orden, veo ahí. Sí, tenemos aquí algunas dudas. Ujú. Y después le voy a leer algunas cosas que pusieron en el chat, Ok. porque solo lo puedo ver yo, y entonces Sí. ahí después lo vamos leyendo. Sí, Tatiana, cuéntenos. Sí, buenas noches, agradecida de este tema tan importante. Quisiera hacer una consulta. Ujú. Como este tema es desórdenes de la conducta sexual, Ujú. yo tengo muy claro lo de la pornografía. Ujú. Quisiera que me indique más acerca de la masturbación, porque sé que los jóvenes ahora la utilizan mucho. Ujú. Entonces, en el caso de la masturbación, puede ser un mal camino a Ujú. que ellos realicen una falsa identificación sexual, me refiero al lesbianismo, Ujú. homosexualismo. Esto llevaría a los jóvenes a eso, en la parte de que le digo de lo de la masturbación. Ujú. Ok, a ver, vamos por partes. Con el tema de la masturbación, ¿cuál es el problema de raíz dentro de la masturbación? El problema es que el primer gran o la primera gran verdad que tenemos que tener clara también es que nuestro órgano más sexualizado del cuerpo es el cerebro. No son nuestros genitales, no son las zonas erógenas, es el cerebro. Por tanto, ¿cuál es el problema de raíz de la masturbación? Es que se tuvo que haber maquinado, se tuvo que haber cuajado primero una idea en el cerebro y en el corazón. Entonces, para que la persona llegue a caer en la masturbación, tuvo que haber previo a una fantasía o algún tipo de actividad que llevó a tal grado de excitación que busca el desenlace de la masturbación. ¿Qué pasa? Regresamos a lo mismo. ¿Cuál es el fin? Cuando la persona cae en el vicio de la masturbación, el fin termina siendo siempre el placer. Cuando yo hago del placer el fin, siempre convierto a las personas en el medio o siempre convierto la pornografía en el medio. Y entonces la masturbación, ¿cuál es el problema de fondo de la masturbación entonces?
que hace que la persona se concentre solo en el placer que puede obtener y para obtenerlo tiene que fantasear con algo, tiene que buscar cómo lo motiva. Y eso en el fondo hace que la persona se vuelva muy egoísta. Todo es para mí, todo es qué obtengo yo, qué obtengo de ti. Y entonces, ¿cuál es el problema de ahí? Que también la masturbación se convierte en un vicio. La masturbación siempre va de la mano, casi siempre, con pornografía. Casi siempre. Y si no con pornografía, con otro tipo de conductas a veces. O con otro tipo de acercamientos con las personas con las que pueden haber cerca y tienen algún tipo de actividad sexual. Pero al final siempre es ese fantasear con una idea equivocada de la sexualidad, utilizando siempre a una persona como el medio de fantasía, sea el novio, la novia, la persona que ve en la pornografía o a quien yo me quiera imaginar. Entonces, hay que ir al problema de fondo, digamos, de la masturbación. Y el problema de fondo es regresamos a la distorsión de la sexualidad y a buscar el placer como fin último. Entonces, pudiéramos decir que más allá la masturbación termina siendo en lo que se desencausa esa distorsión. Entonces, aquí lo digo muy a grosso modo, ¿verdad? Porque podemos adentrarnos, este tema es muy amplio, muy denso, porque meternos en cada uno de los matices puede ser de una charla cada tema, ¿verdad? Pero por lo menos para dar algunas nociones básicas. No sé si con eso la ayudo un poquito. Sí, bastante. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Perdón, Margarita, que diga, ¿Sí? perdón, solo ese es uno de los puntos que muchas veces me pasa cuando hablo con jóvenes, que me dicen, pero mira, si me masturbo, ¿cuál es el problema? Y muchas veces lo que yo les digo es, a ver, analiza bien por qué te estás masturbando y qué necesitas para masturbarte. Y los hago caer en cuenta solo con preguntas, que ellos primero maquinan todo en su cerebro algo y algo que cuajaron en su corazón. Por eso Jesús en el Evangelio dice, en distintas citas, una de ellas, no es lo que entra en el hombre lo que lo mancha, sino lo que sale, porque lo que sale, sale del corazón. Y en el Evangelio en Mateo también dice, ¿se recuerdan ustedes que se les dijo no cometan adulterio? Sexto mandamiento, no cometer adulterio. Pero yo les digo, el que ve a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en el corazón. Noveno mandamiento. Está hablando de lo que está pasando en el interior de la persona. Porque lo que hace uno externamente es solo somatizar lo que yo cuajé en mi interior. Y eso pasa no solo con la masturbación, sino con otro tipo de desórdenes sexuales. Lo que yo estoy maquinando en mi mente y en mi corazón, lo termino somatizando en el cuerpo. Pero el verdadero problema es que tengo que ir a purificar la mente y el corazón. Por eso Jesús es tan tajante en esa cita. Ya cometió adulterio con él en el corazón, está hablando del deseo impuro. La impureza de mente y de corazón son las que nos llevan a la impureza del cuerpo. Ya con eso cierro esa. Muy bien, gracias José Manuel. Solo voy a leer algo que alguien comentó. Chat. Hablaban sobre bibliografía. ¿Verdad? Que le voy a leer claro. Dice, espero que puedan dar bibliografía en el libro de Ciencias Naturales de mi hija de quinto primaria de 10 años, ¿verdad? Hablan sobre bisexualismo, prevención de enfermedades venéreas, anticonceptivos, masturbación, sin que hablen de la dignidad humana ni de la castidad, ni responsabilidad, que es el cabal lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Entonces dice, considero que son temas propios que la familia tiene que hablar. Entonces, yo pienso que por eso es que estamos trabajando estos temas aquí, para que nosotros adultos sepamos cómo abordarlos con los niños y jóvenes que tenemos cerca. Entonces, solo bibliografía, no sé si me puede mandar algo, yo se los comparto después a ellos en el chat, en el chat que tenemos de WhatsApp, ¿verdad? Páginas, ¿verdad? Como este de Fighting in Raw, creo que es bueno. Yo se las voy a poner. Hay bastantes, ajá. El link. Ajá. Y le puedo pasar bastantes links de páginas serias, páginas con contenido bien fundamentado. Muy bien.
Entonces, dice, ¿es posible identificar a alguna persona joven que esté teniendo problemas con la pornografía y cómo se le debe abordar para ofrecerle ayuda? Esa es una muy buena pregunta. Sí. ¿Es posible identificar? Sí, sin embargo, o sea, hay actitudes, hay ciertas conductas, hay ciertos puntos que uno puede ver en el joven que puede relacionar con el consumo de pornografía. Ojo, no quiere decir que en todos los casos sea consumo de pornografía, pueden haber otros problemas que le estén afectando, pero sí puede uno tener ciertas alertas o algunos indicadores que le tienen que marcar una alerta de decir aquí hay algo raro, aquí algo está pasando, hay que ver. En jóvenes, concretamente, voy a decir algunos, tal vez muy rápidamente. Por ejemplo, jóvenes que empiezan a bajar mucho el rendimiento en académico. Como digo, no quiere decir que si bajó el rendimiento algún conocido de una vez lo identifiquen con pornografía. No, pero hay que ver, porque si no es la pornografía, hay algo más que está afectándole al joven, definitivamente. Pero muchas veces el rendimiento académico, pero sobre todo cuando se descubre que el rendimiento académico es porque están dejando de entregar tareas o porque están dejando de cumplir con algunas cosas, más allá que porque están teniendo malas las respuestas, por decirlo. ¿Por qué? Pasa mucho, amarrado a este otro indicador, es empiezan a haber mucho niños muy desvelados, niños con mucho sueño en el día, niños que antes les gustaba hacer actividades afuera o jóvenes actividades al aire libre o deportes y esto, y sorprendentemente o de una forma tal vez inexplicable o aparentemente hacia afuera, dejan de frecuentar este tipo de actividades, dejan de ir al deporte y están muy encerrados en su cuarto, están muy metidos en su teléfono. Son alertas que pueden hacer que pudieran tener incidencia, que en la pornografía pudiera haber una incidencia. Sí, eso mucho tiempo encerrados con televisión, mucho tiempo en su celular, muchas actitudes de egoísmo en la casa, por ejemplo, algún hijo, alguna hija que era muy, ayudaba pues muy generoso, colaboraba cuando le pedían favores y de repente deja de colaborar, de repente le molesta que le pidan algo, suelen ser algunos indicadores. ¿Por qué? Porque la pornografía también te hace una persona muy centrada en ti mismo, muy egoísta en ese sentido, solo hacia mí, no importan los demás. En la pornografía también, la agresividad, sobre todo en los hombres, que empieza a haber mucha agresividad de la nada. Hay que ver también por qué. La pornografía fomenta mucho el uso y la agresión. La actitud hacia las mujeres también de los hombres, muchas veces. En la mujer pasa lo contrario, los desamores o los corazones rotos a veces va amarrado de como consecuencias o lo que sigue. Muchas veces es pensar como no le di lo que quería o como de plano me dejó o me quemó el rancho, me fue infiel, digamos, como decimos coloquialmente, porque esa otra mujer le dio lo que yo no le di. Entonces, la pornografía, muchas veces la mujer va a ver, a decir, quiero ir a ver qué es lo que necesita, entre comillas necesita, ¿verdad? Entonces, se empieza a ver en la mujer tipo de actitudes hipersexualizadas que antes no tenía. Bueno, aquí ya dije muchos, pero pudieran haber muchísimos más. Y obviamente cada caso es muy personalizado y hay que analizar bien si sí hay pornografía o no y si no, qué es lo que le está afectando. Sí, pueden haber mil casos, ruptura de los papás, alguna muerte de un ser querido, alguna situación en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Pueden ser muchos factores, pero ese tipo de alertas generalmente se dan o ese tipo de incidencias se da en la mayoría de consumidores de pornografía. Gracias, José Manuel. Aquí hay otra, dice, ¿qué consejos le daría a alguien que quiere dejar la pornografía? Ok. Son varios. Primero, el primer gran consejo es hablarlo, que ese es uno de los más difíciles. Como en toda adicción, realmente. Lo más difícil primero es aceptar que tengo un problema con ello. Luego, no tener miedo a verme vulnerable. Hablarlo, comentarlo con una persona de confianza y buscar la ayuda necesaria.
¿Por qué? Porque es muy difícil salir solo de la pornografía, si se puede decir casi imposible salir solo de la pornografía. O sea, como vimos, no es simplemente de una actitud y ya, o sea, es algo que hasta tu cuerpo fisiológicamente está teniendo una dependencia, entonces es complicado, pero siempre pedir ayuda y abordar el tema de forma integral. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces creemos tal vez que podemos salir del tema solo desde la perspectiva espiritual. Me confieso, me hago un propósito de enmienda y salgo de esto, para los que somos católicos. Pues sí, eso es un gran paso adelante y hay que hacerlo definitivamente, pero probablemente solo con eso, depende qué tan frecuente ha sido tu consumo de pornografía, probablemente no vas a salir solo con eso. Probablemente vas a necesitar más ayuda. Hay gente que solo busca abordarlo desde una perspectiva psicológica. También te sirve muchísimo, muy bien, pero regresemos a lo mismo, somos seres integrales. No soy solo psique, no soy solo espíritu, soy cuerpo, alma, espiritual. Entonces, el otro consejo es hablarlo, no tener miedo a ser vulnerables en el tema, buscar la ayuda, pero de forma integral, donde podamos trabajarlo desde la perspectiva psíquica, desde la perspectiva espiritual, afectiva, incluso física, porque también cuando uno quiere empezar a dejar la pornografía, empieza ese famoso, lo que en psicología le llaman mucho el craving, ese síndrome de abstinencia, de esa necesidad de querer regresar y de esa ansiedad por querer volver a la actividad que le producía eso. Y no solo pornografía, alguien que está saliendo de una adicción a alguna droga, le pasa lo mismo. Entonces, hasta físicamente hay que trabajar el tema. Entonces, es buscar una ayuda integral. Aquí viene la publicidad. Para eso creamos en Juvide el proyecto 180 grados, para dar todas las nociones necesarias desde todas estas perspectivas y dar las herramientas. Y por supuesto, es un camino que no se acaba en 2 meses o 3. Es un camino constante que puede ser incluso de toda la vida. Tengo un amigo que ya lleva muchos años libre de pornografía, pero sigue teniendo, por ejemplo, es muy católico, muy practicante, pero también cada mes tiene su cita con su psicólogo e incluso con el psiquiatra. Su problema con la pornografía escaló mucho. Y él me lo dice, mira, si yo no voy a esas citas con mi psicólogo y mi psiquiatra, yo sé que ahí me debilito y sé que puedo volver a caer. Entonces, me valgo de las herramientas necesarias, tanto de mi vida espiritual, fuertísimo, oración, sacramentos, estar en gracia, pero siempre con mi visita al psicólogo y al psiquiatra. Pueden haber otros casos que tal vez no escaló tanto, sí necesitaron ayuda psicológica o psiquiátrica, lograron salir, ahora llevan una buena vida y probablemente pues sanaron mucho de eso. Cada caso es muy distinto, pero sí hay que abordarlo de forma integral. Y también saber buscar la ayuda, porque a veces yo he escuchado lamentablemente psicólogos, psiquiatras también, no, la pornografía no es nada malo, no te va a hacer ningún daño. Y digo yo, se nota que no tienen idea del gran daño que les puede hacer a estas personas. O algunos que le recomiendan a las parejas, miren, para activar su vida sexual, miren pornografía juntos. Perdón, pero es un consejo estúpido. Porque la relación sexual no se trata de performance, de rendimiento físico. Se trata de comunión de cuerpo y alma. Una relación sexual placentera y satisfactoria en el matrimonio. De eso se trata. No se trata de ver qué rendimiento tengo. No se trata de ver cuánto placer obtenemos. Entonces, cuidado con qué tipo de ayuda también, porque a veces puede caer uno en manos equivocadas y que probablemente son bien intencionados, pero lastimosamente no conocen el tema. Y bueno, eso. Y dentro de las herramientas, hay muchas herramientas que ayudan. Una les voy a decir que les puede servir, porque si no, no terminaríamos, pero es identificar disparadores y detonantes. Eso es muy importante. Identificar qué me detona, qué me dispara y qué me lleva a buscar la pornografía. Eso ayuda muchísimo cuando uno hace un examen de conciencia fuerte y un análisis. ¿Cuáles son esos disparadores, esos detonantes que me están llevando a mí a caer constantemente? Generalmente son 2 o 3 que identifica uno, o situaciones o estados de ánimo que uno identifica y que dice, por esto es que me caigo tanto, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero sí, como les digo, este tema, yo me emociono, ¿verdad? Como se darán cuenta, hablo mucho, pero
pero sí es, imagínense, solo en este programa que tenemos de Proyecto 180 son más o menos 7, 8 charlas con testimonios y 40 días de retos y herramientas. Entonces es bastante, ¿verdad? Pero para que se hagan una idea. Gracias, José Manuel. Eh, Creo que todo lo que nos está diciendo nos ayuda mucho y le salió una invitación para El Salvador. Dice, ¿habría manera de que nos pudiera brindar esta charla a jóvenes en El Salvador sobre este tema? Entonces, Sí, seguro que sí, no segurísimo. sé Usted le puede dar mi si, contacto, seguro. ajá, Fátima, Claro. Fátima, yo se los pongo en el chat de WhatsApp. No encuentro ahorita a Fátima aquí entre los participantes. ¿Qué se nos hizo? Hola, buenas noches, aquí estoy. Ahí está, ya la encontré aquí abajo. Ahí está. Va. Fátima, le pongo el contacto de José Manuel en Sí, con todo gusto. en Seguro que ¿cómo sí. se llama? En el chat de WhatsApp. Oye, De acuerdo, mil gracias y saludos desde 40 días por la vida El Salvador. Saludos, qué buenísimo. Tenemos gente aquí. Tenemos cheros. Tenemos chera. ajá. Muy bien, bueno. Entonces, hasta ahí sí hay un comentario nada más. Dice eso, decía mi psicóloga, que la pornografía sirve para la terapia para la pareja. Le dijo, ¿verdad? O sea, eso no Totalmente mentira. es lo Totalmente es mentira. Y se los digo con total. conocimiento de causa. Y perdón, aquí sí voy a ser muy tajante. Por favor, no sigan esos consejos. Por favor. La pornografía solo aleja más a las parejas y se los digo con conocimiento de causa. Nunca he visto una pareja que haya seguido tan mal consejo y que hayan mejorado en su vida sexual y en su vida íntima y en su relación. Generalmente Eso. terminan separándose. Generalmente. Y de verdad. ¿Por qué? Regreso al mismo punto. Porque la pornografía te hace creer, cuando estás en pareja, te hace creer que todo, lo que decía en algún momento de la charla, todo tiene que producir placer. No hay un preámbulo en la pornografía, todo es instantáneo. No hay un preámbulo hacia la relación sexual. Y recordemos algo, la curva de excitación del hombre y la mujer son totalmente distintas. Por eso digo que la pornografía es un producto para hombres, porque el hombre sí se puede excitar muy rápidamente con muy poco. O sea, puede haber algo que lo excite muy rápidamente y que eso lo haga entrar en esa sintonía. Pero la mujer no. El grado de excitación de la mujer requiere un preámbulo. Para que el esposo pueda estar con la mujer y tener con su esposa una relación satisfactoria, plena, que realmente los dos la gocen y que los una más en amor, la mujer necesita un preámbulo. Necesita que el hombre cree todo el ambiente. Necesita sentirse amada. Con la pornografía la mujer termina solo sintiéndose utilizada, nunca amada. Necesita esa conexión, necesita estar bien con su pareja más allá de lo físico. De hecho, a la mujer lo que menos le interesa muchas veces es lo físico. Y la pornografía solo te enseña temas físicos. Nunca ni siquiera, a veces ni siquiera se ven las caras de las personas. Entonces, ¿qué te dice? Sos una máquina, sos un simple cuerpo que tiene que buscar el éxtasis, que tiene que buscar el orgasmo. Pero en la vida real, para alcanzar ese culmen, tiene que haber para la mujer ese preámbulo, tiene que sentirse bien con su pareja. Por ejemplo, si se peleó con el esposo, probablemente ese día el esposo la trata de seducir para invitarla a que tenga una relación, la mujer no va a querer. O sea, para la mujer necesita sentirse bien con su pareja, pero sobre todo más allá del cuerpo. Como le digo, lo del cuerpo termina siendo a veces lo menos impactante para que la mujer se sienta dispuesta a querer estar con su esposo. Entonces, eso de que vean pornografía en pareja solo destruye más la relación. Entonces, bueno, me callo con esto porque si no me sigo emocionando, pero sí he escuchado mucho eso. A mí me lo han dicho personalmente, incluso en temas de Proyecto 180. Entrevistamos muchas veces, trabajamos de cerca con psicólogos, psiquiatras para ver muchas nociones y algunos decían, no, mire, pero eso sí, las parejas, yo sí se lo recomiendo. Y yo de veras les decía, pero mire, y todo este impacto, funciona, o sea, de ¿se ha verdad. dado cuenta? Ajá, eso No en una lleva de la esas era así. estadística. ¿Usted se ha dado cuenta qué pasa con esas parejas después de que usted les recomienda eso y si de verdad lo hacen? Y muchas veces ni siquiera sabían el resultado final. Eran personas que no regresaban muchas veces con él. Sí, pues, Probablemente hasta separados terminaban muchos de sus casos y él ni enterado, ¿no? totalmente.
Bueno, muchas gracias, José Manuel. Entonces, creo que nos queda la responsabilidad y el compromiso de seguir hablando y haciéndonos cargo de lo que nos tengamos que hacer cargo después de esta charla. Muchas gracias, José Perdón Manuel. por el tiempo porque creo que me pasé. ¿A qué horas terminan? A las 8:30, ¿es verdad? 8:30. Sí, pero Lo siento. aquí saben que si necesitan irse a las 8:30, pues se pueden ir, pero es importante. Blanca le manda aplausos y muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Sí, ya en el chat de WhatsApp, yo ya les mandaré ahí todo el material que José Manuel nos mande para que podamos tener más información y respaldos. Así que bendiciones y nos vemos el próximo lunes. Gracias, José Manuel, por su tiempo y dígale a sus nenes que de parte de nosotros, gracias por prestárnoslo un ratito. No, gracias a, Buenas noches. gracias a ustedes. Siempre es un gusto. Buenas Gracias, noches. feliz noche, que el Señor les bendiga. Muy buena Gracias. enseñanza, Nos vemos. muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Gracias, adiós.